Señora Presidenta, señoras diputadas y señores diputados e invitados a esta sesión. La siguiente es la cuenta de la sesión. Nota de la señora Evelyn Oñate Camaño, exdirectora de Residencia Nido Concepción de la comuna de Hualpén, región del Biobío, mediante la cual remite copia de carta enviada a la señora Patricia Muñoz García, defensora de la niñez, y solicita que en la presente sesión, si es necesario, se dé lectura a esa nota. Una nota del ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual excusa su asistencia a la presente sesión por problemas de agenda. Sin perjuicio de lo anterior, informa que concurrirá la directora nacional del Servicio Nacional, doña Claudia de la Hoz Carmona. Una nota de la diputada señora Carmen Gers, mediante la cual solicita incluir dentro de los invitados para la sesión especial del próximo lunes 15 de junio al representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Chile para que se refiera al asesinato del huerquén Alejandro Trauquil, en razón de que este organismo se ha pronunciado condenando el hecho. Además, hace cosa de pocos minutos nos han llegado dos oficios firmados por la exdirectora del Sename de fecha 17 de abril del 2020, mediante los cuales informa sobre el seguimiento de la supervisión técnica regional en el primer trimestre del año 2020. Además, el informe exigido por glosa presupuestaria 04 del Sename, en el cual se informan los resultados de las supervisiones técnicas y fiscalizaciones que se realizan a las organizaciones colaboradoras que reciben recursos para la ejecución de los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Y se acompaña una planilla con los mismos resultados. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. ¿Y le falta el número 4, don Hernán? Estamos en el 3. El 4, no. El acuerdo que se adoptó respecto a la solicitud del oficio que ingresaron al presidente de la Cámara. Bueno, exactamente tal cual fue el acuerdo del día de la sesión especial celebrada el lunes 8, se envió un oficio al señor presidente de la Cámara de Diputados con el objeto de que se ponga en tabla el proyecto de ley referido al pueblo Sexman. Con ello se completa la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, don Hernán. El acta de la sesión 93 queda a disposición de la comisión. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. No se ha solicitado la palabra, señora presidenta. Ya. Les voy a ofrecer la palabra si alguno de los diputados y diputadas tiene que señalar alguna proposición en asuntos varios. Ofrezco la palabra. El diputado señor Jiménez está solicitando la palabra, presidenta. Ya. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Saludar a todos los invitados, a los colegas. Yo solamente quiero preguntar, hace 3 semanas más o menos, pedimos primero el oficio a Contraloría. ¿Se acuerda que oficiamos a Contraloría por el caso de Temuco? Y también pedí el oficio la semana pasada, hace 2 semanas, no recuerdo bien, respecto a la granada que se encontró en el bosque al Ministerio de Defensa. Sí. Quería saber si había llegado respuesta respecto a esos 2 oficios. Ofrezco la palabra a don Hernán. Señora presidenta, señor diputado, de todos los oficios que nosotros enviamos, tanto a la Contraloría, al Ministerio de Defensa, que ha aludido el diputado señor Jiménez, como una serie de oficios que hemos enviado a la Municipalidad
De Temuco, de ninguno se ha recibido respuesta. Diputado Jiménez, ¿usted solicita reiterar aquellos oficios? Diputado Jiménez. Don Hernán, Ahí ¿no sí, tiene ahí sí, audio? Ahí está, sí está. Sí. No podía desconectar o conectar el micrófono. Yo Ya. esperaría la próxima semana, Presidenta, porque hay que dar un Ya. plazo prudente. Solo quería saber si habían llegado a la respuesta. Ya. Me interesan en específico esos dos oficios. Gracias. Ya, muchas gracias también. Entonces, vamos a continuar. Hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta, de manera presencial o vía remota a través de la aplicación Zoom. Esta sesión fue citada con el objeto de continuar analizando los casos de eventuales abusos sexuales cometidos en contra de menores en la residencia Nido de la comuna de Hualpén. Para este efecto se acordó invitar al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, al señor Fiscal Nacional, quien está presente, señor Jorge Abbott, al señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico Aguayo, a la señora Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz García, al señor Secretario Regional Ministerial del Biobío, señor Sergio Vallejos, y a la señora Directora del Servicio Nacional de Menores, subrogante señora Claudia de la Hoz. Quisiera señalar que en la sesión pasada, y yo quiero, don Hernán, que me colabore en la revisión de quienes se encuentran en este minuto siendo partícipe de esta sesión, aparte de la presentación misma que hace el señor fiscal al inicio cuando ingresa, don Jorge Abbott, hay una carta del señor ministro, quien le representaría es la señora Claudia de la Hoz, la directora subrogante, y también el CEREMI, el señor Sergio Vallejos. No sé si se encontrará la señora Patricia Muñoz. Sí, está conectada, Presidenta. Ya. Y de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos están invitados el señor Pablo Rivera y el señor Alexis Aguirre. Yo entiendo que lo menos el señor Aguirre está conectado. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Quién está conectado? Don Alexis Aguirre. ¿Y don Pablo Rivera no está? Don Pablo Rivera no. Ya. Nosotros en la sesión pasada logramos tener la exposición clara del señor fiscal, don Jorge Abbott, de la señora directora subrogante del Sename también, y nos faltó incorporar y quedó para hacer la presentación hoy día, para partir con ellos, quienes representan al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en este caso debiera entonces hacerlo el señor Alexis Aguirre, a quien le ofrezco la palabra. Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta. Junto con saludar a todas las autoridades presentes y a los invitados, agradecemos la oportunidad de, como instituto, ser convocados a esta sesión. Por su intermedio, señora Presidenta, cabe señalar que dentro de las competencias legales del Instituto Nacional de Derechos Humanos están, por cierto, las de comunicar al gobierno y a sus órganos la opinión del instituto respecto a las situaciones de vulneraciones de derechos humanos que en el fondo pueda verificarse en el país, además de proponer a los órganos del Estado todas aquellas medidas destinadas a la promoción y protección de derechos humanos. En este sentido, señora Presidenta, cabe ser presente que el Estado de Chile
tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes, y especialmente aquellos que se encuentran bajo custodia o protección del Estado. La obligación de respeto, por cierto, en el sentido que todos los órganos, todos los funcionarios del Estado y también los particulares que ejercen funciones públicas deben abstenerse de vulnerar los derechos humanos. Por otra parte, tenemos presente también en nuestra labor la obligación de garantía, en el sentido de prevenir que estas vulneraciones de derechos humanos se generen, adoptando todo tipo de medidas idóneas para este efecto. En este sentido, resulta sumamente importante que existan medidas preventivas efectivas respecto a la ocurrencia de estos hechos. Lo que implica, por cierto, considerar desde ya que el personal de todas las instituciones que guardan relación con las residencias debe ser personal especialmente capacitado para trabajar con niños y niños adolescentes en los contextos donde despliegan su labor. Además, las medidas de adopción y las medidas de prevención que se puedan adoptar deben ser actualizadas permanentemente sobre la existencia de información completa y además información no solamente completa, sino también adecuadamente recopilada por el Estado. En este sentido, frente a las diversas vulneraciones de derechos de niños y adolescentes en la residencia, no solamente se debe actuar con la debida diligencia en prevenir estos hechos, sino también en investigar los hechos, como también en la adopción de medidas de protección y, por cierto, reparar a las víctimas, y medidas de protección entendidas como medidas efectivas y oportunas. En este contexto, Presidenta, cabe recordar el informe de Misión Sename realizado el año 2017 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tuvo por objeto conocer el estado del cumplimiento de los derechos humanos en las residencias del país, entrevistando de esta forma, a través de levantamiento de relatos de profesionales expertos, a más de 400 niñas y adolescentes, y visitando una muestra importante y representativa de los centros del país. El referido informe de la misión Sename se hace cargo de la develación que hicieron estos niños respecto a hechos constitutivos de circunstancias o situaciones de abuso sexual, ya sean estos hechos constitutivos de delito o no. Y en este sentido, el MNH concluyó y recomendó al Estado ciertas cuestiones que consideramos importante recordar. Primero, se recomendó que resulta imprescindible generar condiciones para garantizar efectivamente que los niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a ser oídos, junto con perfeccionar los mecanismos de denuncia respecto a la eventual develación de este tipo de situaciones. Además, se recomendó generar protocolos de actuación específica respecto a develaciones de hechos constitutivos de abuso sexual. También señalamos la importancia de construir mecanismos que generen una detección temprana y permanente de estos hechos, y una detención temprana entendida esta también como una medida preventiva. Instamos también a que el Estado pueda abordar de manera integral este tipo de situaciones de abuso sexual, dejando de lado solamente una estrategia reactiva frente a estos hechos. Se promovió además enfocar medidas o campañas específicas de prevención enfocadas en los niños y adolescentes. Y especialmente, algo que resulta muy importante, es que los destinatarios de estas campañas no solamente deben ser los niños y adolescentes, sino también los trabajadores de las diversas instituciones de la red Sename. En este sentido, señora Presidenta, cabe ser presente que estas conclusiones resultan estar en armonía con lo que ha señalado el Comité de Derechos del Niño, ya sean sus observaciones finales sobre Chile en el año 2015, como especialmente en el informe sobre niñas, niños y adolescentes en residencias Sename del año 2018, donde se indicó precisamente que se han detectado vulneraciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual e incumplimiento de obligaciones del Estado en relación a la Convención de Derechos del Niño. Además, se concluye que estos incumplimientos no resultan ser puntuales,
que se han manifestado por más de 40 años, existiendo faltas de corrección en las mismas, y que existe evidencia que estas causas estructurales, que existen causas estructurales que permiten en el fondo que se presenten estas situaciones. En relación a estas obligaciones estatales, al mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que me cabe en el fondo expresar es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos continuará con el cumplimiento de su mandato, y específicamente respecto a los hechos que son investigados, quiero informar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha realizado todas las coordinaciones que están al alcance dentro de su mandato, que está muy atento al desarrollo de la investigación puntual respecto a estos hechos, para evaluar en su momento y con el mérito del despliegue de esta investigación fiscal, la intervención del Instituto en delitos que son de su competencia específica. Es todo cuanto puedo señalar por ahora, señora presidenta. Muchas gracias. Agradezco la presentación que nos hace don Alexis Aguirre. Don Alexis, don Pablo Rivera, él no va a participar del Instituto Nacional de Derechos Humanos. De informar, señora presidenta, que tuvo un problema de último minuto y tendría que verme para poder entregar la información más certera respecto a la situación en que se encuentra. De acuerdo. Ya. Entonces, como nos faltaba esta presentación, don Hernán, quisiera solicitarle a usted, preguntarle si hay algunos diputados o diputadas que estén solicitando la palabra. Muy bien. Primero están conectados en este minuto el diputado señor Celis, el diputado señor Crispi, la diputada señora Hers, la diputada señora Pamela Giles, que está presente ahí en la sala, el diputado señor Jiménez, el diputado señor Saldívar y el diputado, y los diputados señores Chalper y Venegas. Todos ellos están conectados o están presentes en la sesión. Hernán, don Jorge Abbott está pidiendo la palabra. ¿Quién es? Don Jorge Abbott está solicitando la palabra. Ya. Le ofrezco entonces la palabra al señor fiscal nacional, don Jorge Abbott. Presidenta, en primer lugar, saludarla a usted, a todos los integrantes de la comisión y a todos los invitados. Yo quisiera informarle que esta tarde me acompaña el fiscal regional metropolitano Occidente, don José Luis Pérez Calaf, la fiscal adjunta Paola Zárate, y también la subdirectora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Y hemos concurrido a la comisión ya con el fiscal José Luis Pérez Calaf, atendido que desde el año 2016 el fiscal José Luis Pérez Calaf, en virtud de lo dispuesto al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, fue designado para investigar todos aquellos casos en los cuales exista explotación sexual, o eventualmente puede existir explotación sexual dentro ya de la dependencia, ¿no es cierto?, o del CENAME o de sus instituciones colaboradoras. Y es a partir de esta designación que hemos resuelto que la investigación que actualmente se lleva a cabo producto de la situación de la residencia niña en la octava región, sea transferida, ¿no es cierto?, al fiscal José Luis Pérez Calaf para que trabaje con el equipo que ha llevado desde el año 2016, y si la comisión así lo estima, podemos dar cuenta de todo lo que se ha realizado ya desde aquel entonces en relación a esta materia, en lo que dice relación con los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del CENAME o sus organismos colaboradores, en los cuales hemos obtenido
ya algunas condenas, y también hemos hecho un levantamiento de información muy importante en este periodo. Entonces ponemos a disposición de la comisión esta información, ya que nos puede entregar el fiscal José Luis Pérez Calaf, y particularmente la fiscal Paola Zárate, que estaba trabajando ya con mucho empeño y dedicación en esta materia. Eso, Presidenta, muchas gracias. Ya. Señor fiscal, entonces podemos ofrecerle la palabra al señor José Luis Pérez Calaf. Ya, ofrezco la palabra, don José Luis. Señora Presidenta, muy buenas tardes, señor diputado, honorables. A ver, efectivamente, desde el año 2016 el fiscal nacional nos designó en una especie de arista paralela a la que llevaba en ese entonces el fiscal Marco Emil Ford, pero la mirada que nos pidió era ver explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que tuvieran alguna vinculación con Sename, o sea, niños, niñas y adolescentes que han estado o están bajo el resguardo del Estado a través de estas instituciones, o sea, directamente Sename o de los organismos colaboradores de esto. Desde ese año hemos levantado muchísima información, como lo mencionó el fiscal nacional, esencialmente, casi de una manera mayoritaria, a través de la fiscal de Fiscalía de Alta Complejidad nuestra, Paola Zárate, que hemos levantado información tanto a nivel de Santiago como a nivel país. En algún momento nos tocó incluso litigar fuera de Santiago, y en el último tiempo hemos tratado de centrar nuestro trabajo esencialmente en Santiago por un tema territorial de competencias nuestras, y Paola ha levantado toda la información que dice en relación con la explotación sexual comercial de nuestros niños, esencialmente en Santiago. Nos tocó ver un caso en la ciudad de Talca, bastante antiguo. La temática que ustedes ya la saben, esta circunstancia de que nuestras niñas y niños y adolescentes en este rol que juegan pasan a sentirse más partícipes de los delitos que víctimas de los delitos. Y a mí fue una experiencia muy, muy traumática en el sentido de al juicio que me tocó ir en Talca. Resultó que el explotador fue absuelto y la niña que ya era adulta al momento del juicio, que había sido entre víctima y imputada, fue la única condenada. Porque claro, es un tema que no hemos logrado todavía sensibilizar a nivel de tribunales, esta especial característica que tienen especialmente las adolescentes, que en este escenario de explotación sexual no se sienten explotadas, se sienten que al revés es una forma de mejorar la situación familiar, y ese es un cambio que estamos haciendo, especialmente a través del trabajo que está haciendo Paola Zárate, trabajando de manera mancomunada con organismos colaboradores, especialmente con varias ONG que tienen residencia, que tienen su localidad esencialmente en Santiago, y trabajando muy mancomunadamente con las unidades policiales especializadas que tiene tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones. Y permanentemente estamos levantando información. Nosotros, uno tiene una cierta deformación, los trata como focos investigativos, si bien no es solo el punto de vista de investigación criminal lo que nos importa. Hay todo un tratamiento que va mucho más allá del puramente penal, que a Dios gracias, yo soy creyente, a Dios gracias, Paola ha sabido traer a su lado a gente muy sensible para el tema, y eso ha permitido, como lo dijo el fiscal nacional, que directamente hemos logrado como Ministerio Público importantes condenas, sensibilizando a los jueces tratando a estas niñas, niños y adolescentes como realmente víctimas y no como coautores de otras personas que los han explotado durante mucho tiempo. Yo, señora Presidenta, me gustaría, si usted me permitiera, que se déle la palabra a Paola para que explique lo que se ha hecho en estos años, que
a juicio de este fiscal, se ha hecho con mucho sigilo, porque alguna vez la prensa me lo ha preguntado. Creo que no es un tema para tratarlo en la prensa, porque son niños, niñas y adolescentes. Creo que lo que tenemos que es tratar de lograr condenas para las personas que abusan de esta situación, pero no me interesa ver ninguna fotografía de ningún niño ni adolescente que haya estado en ninguno de estos casos. Por eso quizá el fiscal nos insistió mucho en que concurriéramos a esta comisión. Es segunda vez que lo hacemos con Paola. Ninguna intención de no decir lo que estamos haciendo, pero lo tratamos de hacer desde el punto de vista de lo institucional y no desde el punto de vista de mostrar en la prensa lo que hacemos. Como digo, insisto que es un tema demasiado sensible, sí, para simplemente por un tema de prensa ganar algún punto. Lo que nos interesa es lo que estamos logrando a través del trabajo de Paola, lograr condena y lograr esencialmente, que es casi más importante que la condena, sensibilizar a nuestros tribunales en el tratamiento que se debe dar a los niños, niñas y adolescentes. Señora Presidenta, yo le pido esa oportunidad, si pudiera permitir que Paola pueda exponer. Le agradecemos y es el objetivo también de esta comisión, así que le otorgo la palabra a la señora fiscal, la señora Paola Zárate, de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes a todos los presentes. Me da mucho gusto ver a un grupo tan diverso en la perspectiva justamente de la preocupación que existe por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Efectivamente, a nuestra Fiscalía Regional se le indicó la labor de hacerse cargo de todas las investigaciones, tanto de delitos sexuales que afectaran a niños, niñas y adolescentes residentes de alguna institución bajo el amparo de Sename, así como también respecto a los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que también hubieran estado o permanecieran al momento de la ocurrencia de los hechos bajo la vigilancia o cuidado del Estado a través de alguna de las residencias de Sename. Efectivamente, este ha sido un trabajo colaborativo en el que han participado profesionales de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y también funcionarios y profesionales de otras unidades y ONG. Siempre hemos destacado el trabajo en particular de ONG Raíces, así como también de distintos grupos que son programas especializados en calle, también programas que están relacionados a reparación de víctimas de delitos sexuales que han participado en este tipo de casos. Y también en algunas últimas conversaciones también con la Defensoría de la Niñez, particularmente en nuestras actividades de rescate, entre comillas, como la hemos denominado nosotros, cuando se realiza la búsqueda de niñas, niñas y adolescentes que han hecho abandono de los centros, encontrándose en situación de calle y con posibilidad de explotación sexual comercial. Entiendo que el propósito específico de esta reunión guarda relación con lo acontecido en la residencia Nido. En ese sentido no está de más, y continuar un poco lo que ha señalado el fiscal regional, don José Luis Pérez, que esta misión que se encomienda a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente arriba a diversas conclusiones en relación al fenómeno que afecta a niños, niñas y adolescentes que están vinculados a residencias de Sename. De acuerdo a los ingresos de investigaciones que nosotros hemos tenido, un 70% correspondió a denuncias por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que alguna vez habrían pertenecido o se encontraban bajo la custodia del Estado a través de Sename. Y solo un 29% habría correspondido a delitos de abuso sexual donde se señalaba que el autor de dichos ilícitos era algún funcionario de dicha residencia donde se encontraba el menor. También debemos hacer presente que aproximadamente el 10% de las investigaciones a que nosotros arribamos en materia de abuso sexual, siendo el autor el funcionario de Sename, se obtuvo una salida judicial, modalidad de salida alternativa o condena, lo que para nosotros resultó muy satisfactorio. Respecto al tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, así como lo explicó el fiscal regional,
se obtuvieron varias condenas, particularmente nosotros hemos resaltado, y así lo expusimos el año pasado en presentación que hicimos ante la Comisión de Infancia, en cómo los tribunales empezaron a recoger el concepto de explotación sexual comercial en cada uno de los ilícitos que afectuaban la esfera de la sexualidad de niños cuando habrían sido víctimas de delitos en el cual existiera el elemento del intercambio. Queremos hacer presente que conforme fue transcurriendo el tiempo, el número de ingresos, de denuncias de todos los delitos que estamos señalando fueron aumentando, principalmente, en particular, por la coordinación que se ha efectuado con todas las organizaciones que están efectuando apoyo a todas las víctimas de este tipo de ilícitos. De esta misma perspectiva, la forma colaborativa en que se ha trabajado con las distintas ONG y también en los centros donde han recibido los menores, nos ha permitido contar con antecedentes que permiten poder probar y establecer cuál es la verdadera situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes por una parte. También nosotros hemos instalado modalidades investigativas que guardan relación con evitar una victimización secundaria en los niños, y aquí me hago parte de los dichos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de que efectivamente una de las obligaciones que tiene el Estado chileno como principal es justamente dar protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos. Por lo tanto, resulta relevante establecer que no es casual ni baladí el momento en que se incorpora al menor a esta investigación en el resguardo de todos sus derechos. Y es por esta razón que en la mayoría de estos casos se ha optado por entrevista investigativa videograbada respecto de los niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de delitos, a fin, por una parte, de resguardar la revictimización, que significa prestar testimonio en forma reiterada en distintas oportunidades y escoger el momento oportuno para que esta declaración también contribuya a su reparación, inspirándonos también en lo que también ha señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de que este proceso también debe significar para los niños un proceso de reparación. Este modelo de trabajo ha permitido que la tramitación de las investigaciones sea más rápida y al mismo tiempo sea en pos de la protección de los niños. Por otra parte, se han iniciado equipos de trabajo, particularmente con fuerzas de tarea. Nosotros tenemos equipos con los que hemos trabajado tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile, con sus policías especializadas, quienes han asumido un compromiso de dar prioridad a todos los casos en los cuales se encuentran como víctimas niños, niñas y adolescentes que están vinculados a CENAME, es decir, bajo la protección del Estado, atendida su natural y mayor grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Este es un trabajo que nosotros hemos intentado replicar como Fiscalía Regional Metropolitana Occidente a través de la unidad de la Fiscalía Nacional de Delitos Sexuales y Derechos Humanos, efectuando, como señaló el fiscal regional, apoyos técnicos a las diversas regiones que presentan casos relevantes en la materia que nosotros nos toca investigar. Y en este caso, por supuesto, en el del tema de lo que ha sucedido lamentablemente en la residencia Nido, no ha sido ausente de este proceso colaborativo que estamos nosotros desarrollando como Fiscalía Metropolitana Occidente, y se han efectuado reuniones técnicas en apoyo a estos casos, esperando, por supuesto, las decisiones definitivas que se tengan en esta materia. Den por sentada la preocupación que tiene el Ministerio Público en trabajar como cuerpo para resolver este tipo de delitos que resulta sensible y primordial de acuerdo a los principios orientadores que tiene el Ministerio Público en sus investigaciones. Podría estar toda la tarde hablándoles de estadística, de cuántas condenas hemos tenido, de cuántas víctimas han podido salir, muchos de ellos de circuito de explotación sexual, gracias al apoyo con ONG, de casos justamente también de algunas condenas que hemos tenido, por ejemplo, en materia de abusos sexuales por algún autor, que en este caso sea algún educador o alguna educadora de dicho centro, pero lo importante es poder transmitir que esta es una metodología de trabajo que afortunadamente ha rendido frutos. Debemos hacer presente que, a diferencia de lo que se practica en otro tipo de investigaciones, nosotros no tenemos porcentajes de archivo bastante bajos,
gracias a que hemos tenido, como les señalé, un trabajo colaborativo, particularmente con las policías de investigación y carabineros de Chile, quienes han planteado un apoyo a nuestras investigaciones, incluso determinando a funcionarios profesionales especializados en cuanto al trabajo de estos temas para organizar y trabajar en esta fuerza de tarea. Se agradece, por lo tanto, la oportunidad que hemos tenido como Fiscalía Regional Metropolitana Occidente de poner este tema en los tribunales, de poder haber obtenido condenas importantes que van desde los 541 días hasta los 12 años de privación de libertad en casos de explotación sexual, así como también de abuso sexual, donde las víctimas han sido todos niños, niñas y adolescentes que han estado bajo el cuidado del Estado a través de las residencias de Sename y sus organismos colaboradores. Le agradecemos la presentación. También tendrá la disposición de poder exponer la señora María Angélica San Martín, quien es la directora subrogante de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Conectada, presidenta. Señora María Angélica. Debe conectarse, señora María Angélica. ¿No se le escucha? No veo. ¿Tampoco sabe? Ahora sí. Señora María Angélica. ¿Y se ha incorporado el diputado Sangüesa también, don Hernán? Sí, y también el diputado Sangüesa, la palabra, presidenta. También el representante del INDH, don Pablo Rivera, también se ha conectado. ¿Ya? Doña María Angélica parece que tiene problemas. Mientras le otorgamos la palabra al diputado Sangüesa y doña María Angélica pueda conectarse. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí, sí, se escucha. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias por la oportunidad de hacer uso de la palabra, pero creo que me resta agregar pocas cosas, salvo tal vez complementar lo que dijo mi colega Paola Zárate acerca de la función que tiene una unidad especializada como la nuestra en la Fiscalía Nacional. Paola explicó la metodología de trabajo que avala la resolución del Fiscal Nacional del 2017, que estableció un equipo investigador especial con alcance nacional para poder investigar tanto dos áreas, el área de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, sea quien sea su agresor o explotador, y los delitos sexuales donde el imputado o imputada sea un funcionario del Estado, en general directores o educadores de trato directo. Nuestra función como unidad especializada es asesorar a las fiscalías locales y establecer un trabajo participativo, facilitar esta coordinación del equipo especializado nacional de la Fiscalía Metropolitana Occidente con el equipo territorial de la Fiscalía, en este caso para la investigación de nido, de la residencia nido de la 8ª región. Entonces, bueno, nuestra metodología es establecer reuniones de seguimiento para ver que los lineamientos técnicos que este equipo especializado que lidera la Fiscalía Occidente vaya dando acerca de la manera de intervenir o de llevar a cabo las diligencias, que son particularmente delicadas, tratándose de niños y niñas tan pequeños como en el caso de las víctimas que tenemos por ahora individualizadas en la residencia nido. Entonces, este seguimiento y este acompañamiento técnico nos habilita también a como unidad asesora del Fiscal Nacional supervisar el cumplimiento de los criterios de actuación de la resolución del Fiscal Nacional. El Fiscal Nacional tiene una instrucción general en materia de investigación y persecución de los delitos sexuales, que es nuestro deber como unidad especializada supervisar el cumplimiento en los casos concretos en que se aplique. Aparte, obviamente, de prestar apoyo técnico en materias como jurisprudenciales o de doctrina especializada que se requiera para litigar el caso. Entonces, en este caso, para la investigación de los delitos sexuales y también de los otros colaterales como los malos tratos y la eventual lista de adopciones irregulares, toda esa investigación contará con este paraguas nacional, tanto del equipo investigativo de la Fiscalía Occidente
como de la asesoría y seguimiento que Comunidad Especializada de la Fiscalía Nacional estaremos dando mediante reuniones de seguimiento y acompañamiento a quienes litiguen la causa en tribunales en la octava región. Eso sería lo que puedo aportar. Muchas gracias por la palabra. Le agradecemos la presentación que nos hacen cada uno de ustedes. Señora María Angélica, gracias. Le voy a otorgar ahora la palabra porque van a haber muchas preguntas de diputados y diputadas. El diputado Sangüesa, que me estaba solicitando la palabra. Gracias, Presidenta. Sin duda que estos hechos que son investigados por la Fiscalía es parte de las grandes vergüenzas que tenemos como país, porque se han producido hace mucho tiempo y han sido reiteradas en el tiempo. Entonces quería preguntarle a la Fiscalía si estos hechos, como ellos lo han ido investigando, son hechos aislados o podríamos estar ante la presencia de una red de explotación sexual que opera a nivel nacional en nuestros centros del Sename. Porque llama la atención que sea tan reiterativo y tantos años que se viene hablando del mismo tema y no hayamos, independiente que se han tenido resultados específicos con condenas que uno, digamos, agradece que se haga el trabajo exhaustivo y se logre condenar a los responsables de estos hechos tan deleznables, pero yo quisiera saber si estamos en presencia de una red que opera en los diferentes centros o son todos hechos aislados. Muchas gracias, diputado. Vamos a solicitarle a don Hernán que nos pueda señalar qué diputado está solicitando la palabra para posteriormente el fiscal y quienes le acompañan, gran parte de su equipo, nos pueda también responder las preguntas de los diputados y las diputadas. Yo le estaba indicando, señora Presidenta, que en momentos atrás se acaba de conectar con la comisión el señor Paulo Rivera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si usted desea darle la palabra a ella primero, porque todavía no han solicitado la palabra. Ya. De acuerdo, le otorgamos la palabra entonces a quien estábamos esperando. Don Pablo estuvo la sesión pasada, pero no le habíamos podido otorgar la palabra. Él es encargado de litigio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que ofrezco la palabra al señor Pablo Rivera. Gracias, señora Presidente. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Se escucha. Muy bien. Gracias, señora Presidente, y por su intermedio ofrecer las disculpas por las dificultades de conexión con la comisión y efectivamente nosotros como instituto trabajamos de manera coordinada. Yo soy el coordinador del litigio a nivel nacional y el abogado Alexis Aguirre, quien me antecedió en esta misma comisión, es de hecho el coordinador de litigio especializado en materias de niños, niñas y adolescentes inmigrantes y efectivamente yo iba a agradecer la invitación, excusar al señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que no pudo participar en esta presente sesión por temas de agenda, pero en definitiva la presentación es la que ya realizó el abogado del INDH que me antecedió, señor presidente. Ya, entonces nos quedamos con esa presentación, ¿de acuerdo? Ahora sí, don Hernán, ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Si no la hay, le vamos a pedir al señor fiscal que pueda responder o a alguno de los especialistas de la pregunta que hace el diputado Sangüesa. No nos están pidiendo la palabra todavía, señora Presidenta. Entonces, ofrezco la palabra al señor fiscal. ¿Usted responderá o alguno de las o los especialistas? Don José Luis Pérez, que ha estado a cargo de esta investigación ya durante 4 años y tiene una percepción que puede dar cuenta ya de la inquietud que plantea el diputado Sangüesa, presidente. Ya. Así que, don José Luis Ofrezco Pérez. la palabra entonces al señor José Luis Pérez. Y después a la señora Paola Zárate, que también nos ha pedido la palabra. De acuerdo. Sí, señora Presidenta, efectivamente uno siempre tenía la misma duda del honorable diputado.
cuando actos se van repitiendo de una manera tan consuetudinaria, año tras año, en distintas ciudades, uno piensa que hay algo de eso. La verdad que la apreciación personal mía, que es distinta a la que tiene Paola, que es mucho más directa, es que nunca hemos logrado encontrar una conexión. O sea, pensar que que hay una estructura jerárquica de que alguien está aprovechándose de niños. Son situaciones coyunturales que se dan de repente de ciertos hogares, pero que haya vinculación entre ciertos hogares, ciertos organismos colaboradores, eso no se ha apreciado. Más bien son bastante más, es feo decirlo, pero se establecen ciertas malas prácticas que llegan a transformarse en formas de delinquir. Como digo, yo recuerdo lo que nos tocó ver en Copiapó. O sea, la única intervención que había ahí era gente que trabajaba en ciertos lugares que aprovechaba esa situación, pero no era un aprovechamiento total, no era una forma de obtención de servicios sexuales institucional, digamos. Me acuerdo también al fiscal nacional le tocó cuando era fiscal en la quinta región, como ciertos prostíbulos son lugares en que ciertas personas, a veces hasta institucionales, se aprovechan de estas situaciones, pero ver aquí el Sename, organismo del Sename, como coautores de estos hechos, mi experiencia es que no es así. Yo prefiero que esa información más concreta, aprovechando que está Paola, la pueda contestar ella también. Le ofrecemos la palabra a la fiscal, señora Paola Zárate. Muchas gracias, señora presidenta. Contestando la pregunta en relación a si estos son hechos aislados o estamos en presencia de una red, quisiera hacer la distinción entre los delitos de abuso sexual al interior de centros y también al fenómeno de explotación sexual comercial. En lo que respecta a las denuncias de abuso sexual que nosotros hemos recibido y que hemos investigado, como ya señalamos que hasta el mes de mayo del año 2020 eran 29, la totalidad de ellas resulta en su mayoría por denuncias efectuadas por los mismos centros a través de otras personas que trabajan al interior y que han tomado conocimiento de estas situaciones transgresoras de la esfera de la sexualidad de los niños, particularmente en muchos de los casos de sus duplas psicosociales que toman conocimiento de estos hechos y lo reportan al Ministerio Público en forma de denuncia. En la región metropolitana hay varios centros y residencias de Sename en los cuales hemos recibido denuncias de todos ellos, no en particular de uno más que en otro centro. Nosotros precisamos que muchas de estas situaciones resultan ser hechos aislados, es decir, que no hay conexión entre una denuncia de abuso de un centro y otro respecto a las víctimas de estos delitos, es decir, no estarían actuando coludidos o en red los funcionarios de cada uno de estos centros, sin perjuicio de que en algunas investigaciones se pudo haber repetido el imputado y el patrón, pero sin que éste guarde relación con otro centro. Y en lo que respecta a explotación sexual comercial de niños y adolescentes, los resultados de las investigaciones, particularmente en la región metropolitana, ha sido de manera muy similar. No hemos encontrado vinculación, en el caso concreto de explotación en la región metropolitana, en la que hayan estado vinculados como autores, funcionarios de algunos de los centros o residencias del Sename donde se hayan encontrado los niños. Eso, muchas gracias. Gracias, igual a usted. Don Hernán, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo? Sí. No tengo todavía petición de palabra. El diputado señor Andrés Molina. Don Andrés Molina, ya ofrecemos la palabra a don Andrés Molina. Diputado Molina, ofrezco la palabra. Ahí sí, presidenta. Muchas gracias. Saludar a los invitados, a los colegas. Quisiera preguntar respecto a los resultados de estas investigaciones. La ciudadanía en general, y el fiscal lo sabe muy bien, tiene la sensación clara hoy día en general de ¿cierto? Un factor de la impunidad. Es decir, aquí la impunidad,
hace, yo diría que en un nivel muy alto. Y en este tipo de casos, que son bastante difíciles muchas veces de perseguir, de llegar a probar y de poder justamente condenar y llevar a estas personas, de muchas de ellas se merecen, la pregunta es, en estos mismos 29 casos que decía recién la fiscal, ¿qué resultados tenemos? ¿Están todos hoy día en procesos de investigación? ¿No hay condena? ¿Tenemos hoy día condenados en cárceles? Que uno diga, mira, aquí hay un ejemplo claro de personas que realmente están privadas de libertad. Y me decía, y escuchaba recién también, la segunda pregunta, me decía que en general no ve ella funcionarios que estén involucrados. Entendí eso, que dentro de las investigaciones no habrían funcionarios. Que de ahí son personas que hacen servicio, que no están contratadas, o que en definitiva son cómo estas personas al final facilitan esto, son personas externas, que me explique un poco mejor, porque no entiendo bien de que efectivamente no haya al interior de los organismos, sean colaboradores o sean del Sename. Y aquí también me gustaría que dentro de estos 29 casos que tiene, que nos diga cuántos de estos casos son de organismos del Sename, de administración directa, y cuántos casos son de estas organizaciones colaboradoras, OCAS que le llaman colaboradoras. Es decir, de los 29, ¿cómo estamos justamente en los distintos casos a la fiscal? Eso, Presidenta, y agradecerle a los invitados. Gracias, diputado Molina. Yo quería también aprovechar para que puedan contestarnos la presentación que hace don Alexis Aguirre del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señala que deben haber medidas de protección de parte del Estado y también reparación a las víctimas, y la preocupación que plantea cómo se pudiera detectar esto tempranamente para que no tengamos la posibilidad de que exista la prevención y no tengamos que lamentar una u otra víctima que han señalado ya los diputados. Y cuando iniciamos esta comisión, justamente fue porque una vez más se está escuchando de cómo se han vulnerado los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, y sobre todo una situación que se genera con respecto a la explotación sexual de niños y niñas en la red de apoyo al Sename Nido. Por lo tanto, la preocupación es esa, cómo se va a evitar aquello. Y por otro lado, al señor fiscal nacional, ¿por qué los jueces, en la exposición que hace don Luis Pérez, señala de que en realidad hay que atender o entender la flexibilidad o no, las consideraciones o no que debieran tener los jueces? O sea, a esta altura, que un juez no se coloque en el lugar o tenga un desconocimiento absoluto de la vulneración de derechos de una niña o niño, en este caso cuando se trate de situaciones donde hay explotación. O sea, ¿por qué no logramos entender todavía aquello? Y es lamentable cuando se da cuenta que una niña que era la víctima finalmente termina siendo ella la acusada. Entonces hay situaciones que la verdad es que dejan preocupante la exposición que ustedes hacen. ¿Y cuál sería la proposición para que cambie esta actitud que tienen los jueces hoy día para con un tema tan sensible, tan gravemente y doloroso, y sobre todo para aquellos niños y niñas quienes han tenido que lamentar esta situación y donde no hemos sido capaces hoy día de protegerlos, de apoyarnos, y donde ellos no tengan que vulnerarle sus derechos? Así que, por lo tanto, creo que esta comisión al final va a tener también que evacuar un informe respecto a los antecedentes que nos han entregado ustedes como instituciones del Estado, pero hay situaciones que no debieran repetirse. Así que más tarde, como está en esta participación también de la sesión la defensora de la niñez, nos gustaría posteriormente escucharla, pero ahora me interesa que se le pueda responder la pregunta del diputado Molina, y también qué es lo que pudiéramos hacer con respecto a la inquietud que he planteado. Presidenta, el diputado señor Tucapel Jiménez también está solicitando la palabra.
ofrezco la palabra, diputado Jiménez. Gracias, presidenta. Mire, estaba escuchando atentamente los informes del Instituto de Derechos Humanos y de la señora Paola Zárate, de José Luis Pérez. Me quedo dando vuelta a lo que dijo el funcionario del Instituto de Derechos Humanos, que esto lleva 40 años, ¿no es cierto?, de acuerdo al informe que hicieron ellos el año 2017, que yo creo que lo vimos también en la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros en la comisión han existido comisiones investigadoras acá, hemos visto esto en muchas sesiones y hemos escuchado de todo tipo de denuncias, ¿no es cierto?, de todo tipo de abusos, lamentablemente, abusos incluso de niños contra niños, de funcionarios contra niños, de personas externas contra niños. Y a mí lo que me gustaría, escuché que la señora Paola Zárate decía que la mayoría de los casos son denuncias que hacen los propios funcionarios, ¿no es cierto? Yo quería saber, esa denuncia, ¿es fácil hacerla? ¿Hay un fono? Yo no he hecho nunca una denuncia, no sé, pero imagino que debiéramos buscar las fórmulas de facilitar las formas de hacer la denuncia y de mantener, me imagino, el anonimato de las personas que hacen la denuncia. Yo creo para poder seguir viendo estos casos. Yo una de las cosas que más me he enfocado y le pregunté, no sé si acá está conectado alguien en representación del ministro. Sí, está el Ceremi de Justicia y también la directora nacional subrogante del Ceremi. Ya. Porque la vez pasada en el ministerio me dijeron, bueno, ellos le dijeron a la comisión que ellos fiscalizan una vez al mes los centros. Y de hecho ese centro de Hualpén lo habían fiscalizado. Entonces yo le pedí información, le dije, mire, si fiscalizaron, yo quiero saber qué informe redactó la persona que fiscalizó, porque al parecer hubo un buen informe. Entonces claramente ahí hay algo que está fallando, hay una complicidad de la persona que fue a fiscalizar o bien simplemente una negligencia. Pero algo raro ocurrió, que se haga un informe positivo de un centro donde está ocurriendo esto. Ahora en la semana pasada, si mal no recuerdo, creo que lo noté, se estaba fiscalizando también el centro de Iquique, ¿no es cierto? Que me gustaría saber también qué resultado dio esa investigación, porque el punto está ahí, nosotros es cómo podemos evitar que esto siga ocurriendo, porque la verdad que hemos escuchado los testimonios, es tan desgarrador lo que escuchamos, y uno dice, bueno, lleva tantos años esto ocurriendo, y no, ¿cómo hacemos? Pedirle a la señora Paola qué consejo ella le podría dar al ministerio. Yo preguntarle al instituto si el instituto hace estas visitas regularmente o cada cierto tiempo solamente para hacer un informe. No sé, en el fondo es pedir ayuda, ustedes que están han ahondado más en esta materia, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos evitar que en el futuro siga ocurriendo? Porque estas fiscalizaciones claramente han fallado. O sea, que vaya alguien del ministerio una vez al mes, la verdad que no ha evitado que los abusos sigan ocurriendo. Entonces, yo con la experiencia que tiene la señora Paola, José Luis y la misma Patricia Muñoz y el instituto, es ver cómo nos ayudan a elaborar el informe final al que usted se refería, presidenta. Y ojalá que hacerlo de alguna manera ese informe vinculante para que evitar en el futuro, ¿no es cierto?, el sufrimiento de estos niños y niñas. Gracias, diputado. Presidenta, la señora María Angélica San Martín quería decir algo. Ya, ofrezco la palabra. Doña María Angélica. Gracias. Tenía que ver un poco con algunas de las inquietudes que se estaban formulando respecto a si creíamos que mejores mecanismos de detección se podían implementar y si las denuncias nos llegaban oportunamente. La verdad es que desde el caso Lisette, de la muerte de la niña en una residencia Sename, el Servicio Nacional de Menores sacó varias circulares que nosotros hemos visto su efectividad en cuanto al ingreso
ingreso de denuncia y el cumplimiento de su deber de denuncia. De hecho, lo que tiene que ver con los malos tratos o apremios que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes, hemos visto que denuncian cuestiones de muy baja entidad, incluso podrían ser discutirse si son ilícitos, penales. Claramente son conductas reprochables, pero no necesariamente penales. Entonces, en la detección sí tenemos un importante flujo de denuncias del Servicio Nacional de Menores en todo el espectro de las victimizaciones posibles, sean de niños víctimas de delitos sexuales, por donde se sospeche intervención de funcionarios o de los centros, o ya sea de terceras personas, porque también los niños reciben visitas o están con contacto con particulares, van a los colegios. Podíamos, desde la experiencia de la unidad, más allá de la esfera de delitos de niños, niñas y adolescentes en Sename, sino que en general de los delitos sexuales que afectan a los niños, explicar que en realidad en todas las áreas o realidades donde los niños se vinculan con adultos y están como desprotegidos, entre comillas, porque no están con pares, sino con sujetos que los tienen a su cargo, existen fenómenos como los que pasan en Sename. Hace años ustedes recordarán que hubo una oleada de delitos sexuales a propósito de colegios, que fue unos 5 años atrás. Teníamos muchos juicios asociados a colegios. De hecho, en un momento se produjo un fenómeno como de contaminación de relatos asociado a que estaba muy contaminado el debate ya respecto a un posible delito sexual al interior de un colegio, de furgones escolares, de profesores, de muchas, sobre todo en colegios, por ejemplo, de niños que necesitan con necesidades especiales. Se produjo ese fenómeno y lo que queremos plantear es que se trató un fenómeno en ese caso un poco acotado en el tiempo. Fueron un par de años y esto hoy día no es la explosión que tuvimos. En Sename creemos que pasa el mismo fenómeno que es la vulnerabilidad, básicamente. O sea, son niños que al estar expuestos a personas que no son con los que no tienen vínculos familiares, sino que tienen el deber de cuidado como agentes del Estado, se produce el fenómeno que pueden ser objeto de cualquier tipo de delito, no solo los delitos sexuales. Tenemos malos tratos, incluso una de las líneas investigativas que lleva el equipo de la Fiscalía de la 10ª Región, a propósito de la muerte de la niña Alice, ha tenido como objeto despejar muchas muertes sospechosas por negligencia. O sea, son niños a veces que tienen necesidades de atención muy especiales o específicas que quienes están encargados de su cuidado no han estado, a lo mejor tan pendientes de aquellas y pueden haber algo así como con causas en su muerte. O sea, tal vez efectivamente son portadores de alguna patología muy grave, pero queda a veces la duda de si el Estado prestó todos los auxilios necesarios para cautelar la integridad física o la salud de estos niños. Así como hay unos casos por cuasi delitos que han llegado en ese caso a suspensiones alternativas, porque no es una pena alta la cuasi delito de homicidio. Pero solo tratar de plantear que la exposición a la que se enfrenta un niño que está en un centro donde no está con su familia, sino que está con muchos otros niños y con algunos adultos, que a veces están sobredemandados en cuanto a sus exigencias, porque son muchos niños. Por ejemplo, hay personal más técnico, pero también hay personal que está encargado de cuidado de los fines de semana. Se provocan situaciones que entre comillas, se prestan para esta exposición a esta vulnerabilidad. Pero no hemos visto, como señalábamos un poco cuando expuso la fiscal Zárate, que haya una conexión entre los distintos colaboradores de Sename y entre los funcionarios de Sename para cometer estos delitos. Pero al tener por amplios espacios de tiempo a los niños como bajo su custodia con solo cuidado y tener estos espacios de discrecionalidad, se presta para que pase lo mismo que pasa, por ejemplo, con lo que nos pasó con los colegios, furgones escolares. Hay varias situaciones que los adultos abusan de esta situación de superioridad, pero no es algo que sea solamente de los centros, sino es un poco del fenómeno de la vulnerabilidad de los niños frente a los adultos que los tienen bajo cuidado. Eso es algo que yo podría aportar desde lo que comunidad nacional podemos ver en las investigaciones. Agradezco. Presidenta, la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez, ha solicitado la palabra. Ofrecemos la palabra, señora Patricia Muñoz. Gracias, señora presidenta, pero si le parece, era solo para tener presente o la posibilidad de exponer, pero entiendo que deben responder a algunas preguntas de los señores diputados. Si gusta, después de que se responda, ¿puedo usar uso de la palabra?
¿Ya? Gracias. ¿Quién le iba a contestar, el señor fiscal o alguien, algún fiscal? Presidente, la fiscal Paola Zárate está pidiendo la palabra. Ya, ofrecemos la palabra a la fiscal. Muchas gracias, señora presidenta. En particular, hacerme cargo un poco la pregunta que se hizo directamente con respecto a que a lo mejor no fue muy clara la exposición en cuanto a hacer la distinción entre los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y los delitos de abuso sexual al interior de los centros. De acuerdo a la experiencia que tenemos, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la región metropolitana, los autores de estos delitos no han sido funcionarios de Sename ni de la residencia bajo cuidado de Sename. Esa es la distinción. En cambio, los delitos de abuso sexual, que se nos encomendó por oficio 220, las personas investigadas, y respecto al porcentaje que se señaló de 10% de condena y suspensiones condicionales, corresponde a funcionarios de los órganos del Estado, en este caso particularmente Residencia Sename y sus organismos colaboradores. Eso como para dejarlo claro, particularmente. También se hizo una consulta con respecto a algunas sentencias en las cuales se habría atribuido participación en calidad de autora a víctimas de estos mismos ilícitos. Debemos entender que efectivamente existe alguna jurisprudencia al respecto en regiones. La región metropolitana, y esto tiene que ver justamente con el trabajo que se ha hecho de buenas prácticas, no se ha decidido formalizar a menores que han sido, por supuesto, víctimas de vulneraciones a la esfera de la sexualidad como imputadas. Por lo tanto, siguen teniendo la categoría de víctima y los tribunales, por lo menos en la región metropolitana, no han condenado a menores involucradas en estas dinámicas de explotación como autoras. Esa es la experiencia, por lo menos, que hemos tenido en la región metropolitana. Por otra parte, con respecto a la forma en cómo se devela esta situación, y me continúo un poco con la línea de lo que estaba relatando la señora María Angélica, de la Fiscalía Nacional, efectivamente estos delitos se producen justamente en personas que aprovechan de una situación de vulnerabilidad y de la confianza de los niños. Un niño que está en una situación de vulnerabilidad tan extrema que el Estado ha asumido un rol que debieron tener otras personas. Por tanto, el espacio para poder referir estos hechos, develar esta situación, es bastante complejo. Por eso se señala que la mayoría de la obtención de relatos se obtiene de los profesionales que están a cargo de la terapia y de la reparación de los niños, a lo que ellos llaman la dupla psicosocial, que corresponde a cada uno de los niños, de los niños. Y por lo tanto estas denuncias no son fáciles de pesquisar de manera directa mientras los niños se encuentran al interior de los hogares, justamente porque comparten el espacio con el mismo agresor y por lo tanto no es tan fácil poder denunciar. Distinto ha sido el caso, en este caso, de los delitos de explotación sexual, porque obviamente las niñas y los niños que han denunciado este tipo de ilícitos lo han hecho una vez que se encuentran muchos de ellos fuera de la residencia y también algunos de ellos inmersos en el espacio. Por eso es que en términos específicos nosotros como Ministerio Público entramos principalmente en forma proteccional respecto de los menores cuando tomamos conocimiento de estos ilícitos, a fin de adoptar inmediatamente las medidas para asegurar tanto a los menores en la esfera tanto de la sexualidad, así como también de manera psicológica, para que no se sientan nuevamente vulnerados ni victimizados, como ya se habría señalado. Muchas gracias. Don Jorge Abbott está solicitando la palabra, señora presidenta. Ofrezco la palabra, señor fiscal nacional. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hacer presente. ¿Hay un problema con el audio, señor fiscal? Don Hernán, ¿se podrá revisar? Tiene un problema en el audio de su computadora, al parecer. Sí, no es de acá. Ahí parece, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Sí, bien. Ahora sí. Bueno, frente yo creo a la gran consulta que se hace, ¿cómo poder abordar un problema que, verdad, viene desde hace ya
mucho tiempo. Yo creo que la única forma de poder avanzar en esta materia es que el Estado en su conjunto y también, ¿no es cierto?, algunas organizaciones de la sociedad civil puedan actuar ya conjuntamente, colaborativamente, de modo tal de poder abordar un fenómeno bien particular. Digo, desde el punto de vista del reproche penal, nosotros hemos tenido investigaciones importantes, reproches importantes. Yo recordaba el fiscal regional Pérez Calaf, alguna investigación que tuvimos en Valparaíso respecto a una red de prostitución infantil donde estaban involucrados funcionarios de la Policía de Investigaciones, donde hubo una profunda renovación de la policía entera producto de esta investigación, ya donde condenamos, ¿no es cierto?, a 4 ya funcionarios de la PDI de entonces, al proxeneta, a un abogado, ya a varios clientes, y la verdad fue un caso ya que conmovió mucho a la región y también al país, y la verdad que no sirvió mucho de precedente, ¿ya? Entonces, que yo creo, digamos, que en definitiva el esperar que el puro reproche penal ya tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de influir significativa y definitivamente sobre las conductas de las personas en esta materia, creo que es algo relativamente ingenuo. Lo que sí me parece que es, ¿no es cierto?, relevante e importante de cómo entre las diferentes instituciones del Estado interactuamos de modo tal, ¿no es cierto?, de poder llevar adelante primero buenas fiscalizaciones ya a los servicios dependientes del Estado y también a las organizaciones colaboradoras. Y luego cuando se producen estos fenómenos, pues bien, cómo actuamos conjuntamente, cómo lo hacemos ya con la Defensoría, ¿no es cierto?, de la Niñez, con el Instituto de Derechos Humanos, a lo mejor crear mesas. Nosotros en el Ministerio Público tenemos observatorios de ciertos fenómenos donde convocamos a diferentes instituciones de modo tal de hacer un seguimiento de fenómenos que son particularmente graves y que luego se pueden transformar o derivar en conductas que son constitutivas de delitos. Yo creo que aquí lo que hay que aunar son voluntades, ¿no es cierto?, más que responsabilidades ya individuales, que yo creo que por muy bien que se lleven adelante al final del día, ya no van a ser suficientes para abordar un problema que tiene muchas complejidades. La verdad que este problema, que cuando hablamos, por ejemplo, de la sensibilidad de los jueces, lo que también hablaba el fiscal Pérez, que las propias víctimas a veces no se sienten víctimas, y cuando uno, ¿no es cierto?, interviene, ya muchas veces hasta actúan en contra de quienes están eventualmente haciendo investigaciones en su favor. Fue lo que nos ocurrió en Valparaíso, ya en la investigación que tuvimos ya respecto de la PDI, que teníamos una chica que tenía 16, 17 años, ¿ya? Y la verdad que nosotros éramos más bien quienes estábamos en contra de ella, y sus aliados eran los imputados, ¿ya? En fin, es un fenómeno complejo, ¿ya? Y que requiere, digamos, una mirada integral, pero fundamentalmente una mirada absolutamente colaborativa entre las diferentes instituciones, y probablemente crear instancias de interacción entre las diferentes instituciones de modo tal de poder abordar este problema desde la prevención en primer lugar, y luego, ¿no es cierto?, desde la investigación y la persecución cuando ello corresponda. Eso, Presidenta. Gracias. Don Pablo Rivera, presidente, está solicitando la palabra. Don Pablo Rivera. Ya, don Pablo Rivera, le ofrezco la palabra. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio a la comisión, efectivamente, un poco a las consultas de los señores diputados, el Instituto, luego de la misión de observación CENAME del año 2017, en adelante ha realizado visitas más bien reactivas, cuando ha llegado a su conocimiento, ¿cierto?, algunas denuncias respecto de situaciones o afectaciones a los derechos humanos. Y en concreto también me tomo un poco de lo que ha indicado el señor fiscal nacional y también fiscales del Ministerio Público respecto de, por ejemplo, lo que ha ocurrido con otros casos, como el caso de la niña Lizeth Villa del CENAME, en el cual también el Instituto ha sido un creyente activo en esa causa, con la cual se ha mantenido una estrecha relación de coordinación y colaboración con el Ministerio Público, en su oportunidad con el equipo, con el fiscal preferente que se designó, y con el equipo especializado de la 10ª región. Efectivamente se trabajó de manera conjunta en la interposición de varias querellas, se persiguió
bastantes situaciones de fallecimiento o vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Sí queríamos también hacer hincapié que el tema de la magnitud de un determinado maltrato que sufra un niño, niña, adolescente en un centro del CENAME o de organismos colaboradores, como bien existen actualmente en la realidad, nosotros sí tenemos un especial celo con los antecedentes y con la valoración de una determinada conducta. Si bien es cierto, el Ministerio Público puede considerar que una u otra conducta es un no delito, nosotros lo vemos desde una visión más en definitiva, relativa a las afectaciones de los estándares internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido existía un desarrollo progresivo respecto de los conceptos de malos tratos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de los malos tratos, especialmente tratándose de sujetos de especial protección como son los niños, niñas y adolescentes, como se ha indicado, porque ellos están en una posición de vulnerabilidad extrema respecto de personas que a su vez están para su custodia y resguardo. Es decir, el mismo Estado muchas veces mediante una resolución judicial pone a estos niños, niñas y adolescentes bajo control, custodia y resguardo del Estado, y en algunas ocasiones es ese mismo Estado a través de algunos agentes quienes afectan, ¿cierto?, la integridad, los derechos humanos de esos niñas, niñas y adolescentes, y eso nos parece sumamente grave. Por eso hemos estado participando en los juicios que se han realizado respecto a estos hechos, y cuando es de competencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y entendemos que el ideal de estas situaciones es que haya un pronunciamiento judicial, y ahí sí, efectivamente creemos que, y estamos también en constante coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional respecto de trabajo conjunto, porque entendemos que muchas veces la decisión debe ser judicial, porque entendemos que se debe hacer un estricto cumplimiento con los estándares de investigación y sanción respecto de graves violaciones de los derechos humanos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Me ha pedido también la palabra la señora defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz. Gracias, señora presidenta. Yo creo que, bueno, primero me gustaría valorar el trabajo y lo que se ha planteado por la Fiscalía, particularmente con esta decisión que se realiza de que pase la investigación del caso Hualpén al fiscal Pérez Calaf y a la fiscal Zárate, porque me parece que es una valiosa oportunidad para que en el contexto de estas investigaciones se pueda realizar, además, saliendo de la región donde están todos involucrados, porque efectivamente involucrados en el sentido de que es en la región del Biobío donde también esta causa amerita investigación, no solo a quienes ejecutaron directamente los comportamientos sexuales con niños, niñas y adolescentes o con los niños y niñas víctimas, sino que también a nosotros nos interesa, tal como ha sido planteado en la querella, la investigación de la posible participación de quienes desde las autoridades encargadas de la supervisión, control y fiscalización hayan tolerado o favorecido el comportamiento de estos hechos. En ese sentido, yo creo que cuando hablamos de la participación en el ámbito penal hay que ser cuidadosos en términos de descartar que no haya participación directa de quienes trabajan en la institución, considerando que efectivamente los mecanismos de participación penal son distintos de la mera ejecución directa del hecho delictivo, y confiamos que eso sea el parámetro de investigación en lo que dice relación con el comportamiento de aquellos funcionarios públicos que, obligados a la prevención de hechos de esta naturaleza como los acontecidos en Nido, no habrían ejecutado evidentemente aquellas acciones que su rol institucional mandata, y en razón de aquello se produjeron los hechos que son objeto de la investigación. Respecto de los planteamientos que se han realizado en este sentido, también me interesa relevar, señora presidenta, por su intermedio, que yo he tenido la disposición de parte del fiscal nacional para analizar peticiones específicas que se han realizado en relación con la formulación de una atención diversa por parte del Ministerio Público en términos de registro y de ingreso de casos cuando se trate de niños, niñas y adolescentes víctimas que se encuentren bajo cuidado del Estado, de manera tal de que ahí exista no solo una prioridad en términos de la investigación, sino que también un análisis diverso que considere la particular vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes, y por tanto el deber aún mayor de protección reforzada que el Estado chileno tiene a su respecto en relación con el comportamiento de quienes habrían atentado en su contra. Y en ese sentido
creo que me parece pertinente relevar la disposición que, por cierto, ha tenido siempre el señor Fiscal Nacional para con la Defensoría de la Niñez en orden a analizar estas peticiones específicas y a que las podamos trabajar directamente con la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, que se encuentra representada hoy día por su subdirectora María Angélica San Martín. Me gustaría hacerme cargo también de algunos planteamientos que se realizan por parte del diputado Jiménez, el diputado Sangüesa, también el diputado Molina, ¿no es cierto?, donde surge esto de la pregunta de, bueno, ¿por qué sigue pasando? Y en relación con eso, el Comité de los Derechos del Niño, tal como indicaba el diputado Jiménez, relevó en el informe del 2018, asociado a la investigación contra Chile por aplicación del tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que las violaciones a los derechos humanos respecto de ellos y ellas son graves y sistemáticas y se han producido en el país por más de 40 años. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que nos hagamos cargo como país de tener una respuesta coherente a que eso deje de pasar y no en 5 años más miremos para atrás y haya otras personas en este lugar diciéndoles que ahora son 45 años en los que llevamos violando sistemática y gravemente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y desde nuestra perspectiva, eso pasa por distintas acciones. Pasa por acciones que tienen que ver con lo institucional. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, la preocupación que tiene usted, señora presidenta, de por qué los jueces condenan a una niña que era víctima de hechos de explotación sexual, no nos olvidemos que para que haya una persona condenada tiene que haber un fiscal que haya acusado a esa niña. Y por lo tanto ahí también hay algo que me parece que es valorable de lo que plantea la fiscal Zárate, en orden que a lo menos en Santiago no se han hecho imputaciones a niños, niñas y adolescentes que siendo víctimas de explotación sexual, en la maquinaria de los imputados luego entran en la dinámica de tener que reclutar a más víctimas, situación que evidentemente no la hace menos víctima del delito y que por lo tanto uno espera que un fiscal en ningún caso considere eso como un antecedente para imputar y para tratar de buscar una condena de un tribunal. Entonces, acá hay un trabajo que tiene que ver con el ámbito penal. Pero lo más significativo, y creo que el fiscal nacional apunta a eso en su planteamiento, tiene que ver también con cómo nos hacemos cargo de prevenir. Y acá muchos de ustedes como parlamentarios me han escuchado las críticas que nosotros hemos hecho a la forma en que no se aborda estructuralmente un cambio sistémico que tiene que ver con erradicar una cultura de abuso al interior del Servicio Nacional de Menores y de sus organismos colaboradores. Y esa cultura tiene que ver más allá con que yo cometa específicamente un delito o no, sino que con cómo entiendo que actuaciones en relación con estos niños, niñas y adolescentes son permitidas porque finalmente nadie interviene y a nadie le preocupan y a nadie le importan. Y si seguimos hablando de los niños del Sename, eso es una manifestación más de que siguen estando como atribuidos a un servicio en circunstancias que esos niños no son del Sename, son niños de este país como cualquier otro niño, como sus hijos, como mis sobrinos, como mis ahijados, etc. Entonces, ahí hay una primera convicción que desinstalar. Segundo, hay que tener una ley de garantía que establezca efectivamente mecanismos donde entendamos que la prevención es un valor significativamente más importante que estarnos preocupando de la reacción. Acá ojalá no tengamos que tener un Sename. Ojalá no tengamos que alejar a los niños de su familia. Ese es el foco central. Pero si seguimos poniendo los énfasis solo en la reacción, cuando además sabemos que reaccionamos mal, evidentemente seguimos errando en la generación y en el diseño de política pública. Y lo planteo porque me preocupa particularmente que hoy día estemos en un debate donde, aprobado el Servicio de Protección de la Niñez, que viene a sustituir al Sename en lo que tiene que ver con los niños vulnerados en sus derechos, se esté pidiendo un veto presidencial para que esa ley no entre en vigencia mientras la ley de garantías no esté aprobada, en circunstancias que es lo único que va a permitir dotar a esto de un sistema que efectivamente sea preventivo y que evite situaciones como las conocidas. Ahora, dicho lo anterior, también hay temas que son relevantes de entender y que son relevantes de abordar desde el punto de vista legislativo. Por ejemplo, María Angélica lo planteaba, la omisión de denuncia tiene una pena de falta. Entonces, por decirlo en coloquial, sale gratis no denunciar un delito. Y esto lo digo además conociendo y habiendo sido fiscal y asumiendo el mea culpa de habiendo sido fiscal y habiendo estado en el Ministerio Público. Nosotros no investigábamos las omisiones de denuncia. Porque en realidad uno pone el énfasis en el delito sexual o en el delito más grave y no se mete necesariamente en considerar aquello que tiene que ver con la omisión de denuncia, que además puede estar prescrito cuando se conoce el delito sexual. Entonces, también hay un llamado a atención para el órgano legislativo,
porque ese delito debiera tener una pena particularmente acorde con lo que implica y el impacto que tiene para las víctimas no tener la posibilidad de ser conocidos sus casos y de ser protegidos. Y yo creo que debiera plantearse de manera agravada cuando la omisión de denuncia se trata de funcionarios que tienen a su cargo niños, niñas o adolescentes, particularmente como aquellos que se encuentran bajo cuidado del Estado. Otra situación que debiera ser analizada desde el punto de vista legislativo y que tiene que ver también, en este caso, con una política criminal. El fiscal nacional sabe mi posición porque la sabía cuando yo estaba en la institución. Yo creo que las suspensiones condicionales del procedimiento respecto de funcionarios públicos que cometen delitos de la gravedad como las que se conocen en estos casos no debieran aplicarse, honestamente. A mí me parece que la política criminal de nuestro país no puede aparecer tolerando como dando oportunidades a quienes cometen hechos de la gravedad que implica apremiar ilegítimamente a un niño o generar agresiones de índole sexual, que yo me imagino por los instructivos que en relación con esos casos no se procede a la suspensión condicional. Las penas ahí son más altas y por lo tanto es más difícil que eso ocurra. Pero lo planteo y creo que es un punto que se debiera analizar en el contexto de esta mesa o de este trabajo que plantea el fiscal nacional, que sea participativo e integrado por distintos órganos del Estado. Otro tema relevante, por ejemplo, sabemos que el 99% de los casos el servicio delega la función en los organismos colaboradores. Los funcionarios de los organismos colaboradores no son funcionarios públicos. Situación que genera también otra dificultad en términos interpretativos de si a ellos se les puede aplicar o no determinadas exigencias para efectos de encontrarnos en presencia de tipos penales que pudieran configurar delitos que revisten, por cierto, mayor gravedad precisamente por la calidad de funcionario público de la persona. Yo creo que son funcionarios públicos, pero lo planteo porque si hubiera expresa claridad en relación con eso, no se producirían discusiones que en el ámbito también de la persecución penal pueden aminorar o rebajar la intensidad penal de lo que se está interviniendo. Otro punto, las fiscalizaciones que se hacen al servicio no pueden ser internas. El diputado Jiménez planteaba razonablemente y preguntaba por qué pasó con la fiscalización que se estaba haciendo en Iquique y cómo era posible que en relación con la residencia nido tuviéramos fiscalizaciones favorables del Servicio Nacional de Menores en relación con lo que estaba ocurriendo al interior. Bueno, es difícil esperar una fiscalización que sea lo suficientemente objetiva cuando quien es el fiscalizado es el mismo que se fiscaliza. Y por eso es que se plantean intervenciones posibles de instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, pero acá también es importante hacer presente que se crea institucionalidad, y voy a hablar directamente de la institución que dirijo, y a nosotros se nos niega la posibilidad de tener un equipo que pueda desarrollar visitas de todas las residencias, y esto tiene un impacto no para la institución, tiene un impacto para los niños, niñas y adolescentes que hoy día están en residencias del Sename, porque cada vez que la Defensoría de la Niñez hace una visita, eso gatilla alguna denuncia penal por un hecho delictivo del que ha sido víctima un niño al interior de sus lugares. ¿Y qué pasa hoy día? Que el Servicio Nacional de Menores, a través de sus organismos colaboradores y de manera directa, no tiene mecanismos eficientes de denuncia directa de parte de los propios niños, porque ellos no sienten tener un espacio efectivo de confianza donde puedan relatar aquellos hechos. Precisamente por esta cultura donde efectivamente ellos viven permanentemente en una situación donde se sienten amenazados en sus derechos. Entonces, si es que no se genera esa hipótesis real de una denuncia efectiva por parte de los niños a través de canales como somos, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, pero esta no tiene la posibilidad porque se le veda presupuestariamente la generación de un equipo que permita desplegarse a nivel nacional para realizar esta tarea de manera permanente, ciertamente lo que hacemos es decir que nos importan los niños y su situación, pero no generamos ningún mecanismo eficiente para lograr que ellos estén en condiciones de denunciar situaciones que les puedan estar ocurriendo y que por lo tanto generen una respuesta penal acorde, pero también una respuesta administrativa que evite que aquellos funcionarios que están generando este tipo de acciones se mantengan en relación directa y trato directo con esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay un desafío desde ese punto de vista que resulta imprescindible y que evidentemente tiene que ver con entender la lógica desde una intervención especializada, que se los digo aquí, lo repito, lo he dicho en toda la tramitación legislativa del Servicio de Protección Especializada, sin perfiles técnicos acordes a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ningún servicio va a ser capaz de atender debidamente a lo que involucra
la atención de niños vulnerados en sus derechos. Y esos perfiles técnicos tienen que ser remunerados acorde al perfil técnico y tienen que tener procesos permanentes de formación continua que les permitan no solo tener conocimiento, sino que además competencias específicas para hacerse cargo de esto. Así como la fiscal Zárate sabe perfectamente la dificultad que para uno representa investigar una explotación sexual comercial donde las víctimas no se sienten víctimas, lo que necesitamos es gente especializada que intervenga a aquellas víctimas de la fiscal Zárate que, encontrándose bajo cuidado del Estado, necesitan también de una intervención específica en otros ámbitos de su vida para poder desarrollarse plenamente, como cualquier hijo de los que están en esta sesión o como cualquier niño, niña, adolescente del país, y esa situación hoy día no ocurre. Entonces, yo creo que acá, para cerrar, señora presidenta, y agradeciendo el tiempo, son varios los tópicos. Por una parte, la interacción institucional y el compromiso de todas las instituciones del Estado con el respeto restricto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y particularmente con el énfasis que se tiene que poner en relación con la existencia de delitos desde el punto de vista de la persecución penal cumpliendo debida diligencia, de la protección efectiva de las víctimas, pero también del juzgamiento efectivo por parte de los tribunales con sanciones proporcionales al daño significativo que importan estos delitos en relación con estos niños. Pero también hay temas desde el punto de vista legislativo, y en ese sentido también es importante cómo cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de este país se compromete con entender que en su rol de agentes del Estado también la legislación debe estar mirada desde una consideración primordial del interés superior de niños, niñas y adolescentes, particularmente cuando se trata de quienes son más vulnerables y quienes se encuentran bajo exclusiva responsabilidad del Estado. Esos niños, la familia que tienen es el Estado de Chile, y por tanto desde ahí no hay posibilidad de seguir dilatando las respuestas, y en ese sentido es que para nosotros es imperioso que esta modificación sea realmente estructural y que no solo sea un cambio de nombre que en definitiva va a tener a quien me suceda en este cargo en 4 años más, repitiendo los mismos discursos aquí ante ustedes y todos diciendo en la prensa lo grave que son las vulneraciones de derechos a los niños que están en Sename, todos haciendo todos los tremendos escándalos porque volvemos a conocerlo en circunstancias que no hemos sido capaces en 40 años como país de hacer las cosas bien y de darles una respuesta que no solo merecen, sino que una respuesta a la que ellos tienen derecho desde el punto de vista de lo que ha ratificado y comprometido Chile el año 90 en la Convención sobre los Derechos del Niño. Con ese llamado, señora presidenta, termino. Yo creo que acá valoró mucho el trabajo que ha hecho esta comisión y la posibilidad que han tenido de escuchar a distintos actores desde distintos puntos de vista. Por cierto, agradezco la posibilidad de plantearse esto desde la Defensoría de la Niñez, pero creo que es hora de que avancemos seriamente en que esto cambie y no sigamos solo recriminándonos o tratando de consolarnos en lo mal que lo hemos hecho, sino que dando muestras de que efectivamente tenemos un compromiso y podemos cambiar la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, presidenta. Le agradecemos, doña Patricia Muñoz, por la claridad en la exposición y por los compromisos que también debemos tener desde esta comisión y todos los parlamentarios que somos también agentes que tenemos la responsabilidad para proteger a los niños y niñas porque somos parte del Estado. Así que quisiera otorgarle la palabra y los compromisos que yo me imagino que igual ha ido anotando la directora nacional subrogante, la señora Claudia de la Hoz. Presidenta, lamentablemente en este minuto... aquí está la señora Claudia de la Hoz. Sí. Buenas tardes, presidenta, y por medio de usted saludo a todos los miembros de la comisión y también a los invitados especiales. Primero, señalar que en virtud de los compromisos asumidos en la comisión anterior, se envió el ordinario 1086 a usted, donde las tareas eran el registro de colaboradores acreditados que se envió y también la copia del ordinario 0856 de fecha 17 de abril de 2020 relativo a la glosa presupuestaria 04 del Sename, a lo que hizo alusión, ¿cierto?, el secretario. Con respecto a lo que señala cada uno de los que han, de tanto del sistema, tanto el ministro, tanto el fiscal Jorge Abot, la defensora Patricia Muñoz, Pablo Rivera, señalar que comparto, a ver si el Sename, generalmente los niños del Sename están estigmatizados, eso es verdad,
pero yo creo que es una corresponsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes en esta comisión, de quitar esta estigmatización, puesto que lo que señala la defensora son hechos que nosotros venimos conociendo hace años, y que es obviamente una responsabilidad del Estado y de cada uno de nosotros, como miembros, ¿cierto?, y como garantes de este Estado. Con respecto a los compromisos que yo asumí en la sesión pasada y que tenían relación con la auditoría, ¿cierto?, a la residencia de Iquique y a la residencia de Cañete, cabe señalar que esos informes ya están listos, no obstante, por la reserva de la información que se entrega se pueden enviar, pero obviamente con su respectiva confidencialidad. No sé si se los enviamos a la presidenta o bien particularmente a Patricia, que también lo solicitó. ¿Ambos debiera ser? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, a doña Patricia y a la comisión, a la secretaría de la comisión. Ya, ok, no habría problema, entonces se los voy a enviar con la reserva. Exactamente. Con la reserva respectiva. Con respecto a lo que señalaba el diputado Tucapel Jiménez, en base a las denuncias, efectivamente el Servicio Nacional de Menores tiene dentro de sus lineamientos la circular 5 y 6, que operan tanto para el tema de protección de derechos como para justicia juvenil. La circular 5 está enfocado a los organismos colaboradores y la circular 6 a los centros de administración directa. Estas circulares establecen que cuando un funcionario o una persona, sea de la administración directa o de colaborador, tiene la obligación de denunciar cualquier hecho que sea constitutivo de delito frente al Ministerio Público, Carabineros, investigaciones, y también informar a los tribunales de familia. En virtud de eso, como les conté en la comisión anterior, se hizo un levantamiento de las circulares a nivel nacional para que cada uno de los directores nacionales informaran el estado, ¿cierto?, de las circulares 5, si se encuentran abiertas, y también oficiaran al Ministerio Público para saber en qué estado se encontraban esas circulares, si estaban sobreseídas, estaban archivadas o había una etapa investigativa. Y también asimismo se solicitó a los directores regionales que si en caso que hubieran presentado una querella, ya sea por parte del Servicio Nacional de Menores o a través del programa Mi Abogado o también a través del programa de representación jurídica PRJ, también nos informara, ¿cierto?, cómo estaba el avance de esa querella, en qué etapa estaban, cuándo había audiencia, y esa información la vamos a tener mañana, porque mañana dimos plazo hasta el 12 de junio, en virtud del levantamiento que se efectuó durante todo el año 2019, es decir, de agosto del 2019 a la fecha, ¿ya? Así que estos antecedentes también pueden ser colocados a disposición, puesto que también se los vamos a oficiar al Ministerio Público. Ahora, con lo que respectaba al tema de las supervisiones, efectivamente las supervisiones técnicas en las residencias se efectúan una vez al mes y la efectúa un supervisor de la unidad, en este caso de la unidad de protección, donde también se hace un acompañamiento y un asesoramiento. Pero aquí también es importante señalar, que hay insumos que también entrega el Poder Judicial, porque si el supervisor técnico, ¿cierto?, dio una buena evaluación, pero resulta que hemos hecho un cruce con los informes o las visitas que realizan los tribunales de familia, y resulta que de ese informe o ese cruce de informaciones tampoco se observan hechos, se observan alguna falencia, además de las sugerencias que nos pueden efectuar, y eso pasó efectivamente con la sugerencia Nido, que la única observación es que se levantaban por parte de los tribunales eran justamente hacinamiento. Entonces, encontrar la vulneración, obviamente, que como compromiso tenemos, como compromiso de servicio de lo que estamos haciendo, es enfatizar, ¿cierto?, las supervisiones, pero con un nivel más cualitativo, donde también aquí los agentes esenciales, o decir, los actores principales, también sean los niños, a través de las entrevistas que a ellos se les efectúen.
porque obviamente son ellos los que nos pueden dar los insumos necesarios, y dentro de este plan que nosotros teníamos era justamente recopilar los antecedentes, no solamente de los supervisores técnicos, que como dice Patricia, éramos amos y dueños, sino también de las mismas supervisiones o de las visitas que efectúa el Tribunal de Familia, también los informes que entrega la Defensoría de la Niñez y que también realiza el INDH para poder compilar y efectuar alertas tempranas frente a situaciones de vulneración de derechos o que se vayan repitiendo, ¿cierto?, sistemáticamente en algunas regiones. Eso es lo esencial. Tenemos un plan de fortalecimiento que yo les dije que lo estábamos trabajando, también con un enfoque local en la región del Biobío, y la idea es poder replicarlo posteriormente, las buenas prácticas a nivel nacional. Es un compromiso que creo que estamos llamados cada uno de nosotros, no solamente el Servicio Nacional de Menores, porque como les dije, también tenemos cogarantes, tenemos salud, tenemos al Poder Judicial y también al Poder Legislativo, porque cada uno de nosotros somos responsables del bienestar de los niños y adolescentes, independientemente estén dentro del CENAME o no, sean institucionalizados o no. Eso por lo menos es el compromiso, y el plan de fortalecimiento también se lo puedo remitir en virtud del oficio como se efectuó hoy día, para que tengan conocimiento. Tenía hecha una PPT para presentárselos, pero se los puedo adjuntar. De acuerdo, le agradezco, directora nacional subrogante, doña Claudia de la Hoz. Me parece bien que nos pueda hacer llegar. Nosotros cuando nos incorporamos para llevar a cabo el análisis con respecto a lo que está sucediendo con este hogar y nos interesa también la revisión misma de toda la red y el apoyo que tiene el CENAME a nivel nacional, en las palabras que señaló el señor fiscal nacional y la señora defensora de la niñez, y el acuerdo que hemos establecido como comisión, nos interesa que cada uno de ustedes pueda acompañarnos, cuáles van a ser aquellas propuestas que cada uno tiene con el análisis que hemos hecho. Es decir, aquí en 40 años todavía tenemos que seguir lamentando situaciones gravísimas. La mirada colaborativa, como decía el señor fiscal nacional, de la prevención, la investigación, son necesarias. Entonces, ¿cómo estas se podrían establecer desde lo que podría plantearnos la Fiscalía Nacional, con todos los fiscales que tienen mucha experiencia, con todo el equipo del señor fiscal nacional que ha estado incorporando este tema tan urgente a desarrollar? También nos interesa el apoyo que nos pueda brindar y la sugerencia que ha hecho de manera permanente la defensora de la niñez, un poco ya cansada de tanto explicar y que al final estamos parados en el mismo lugar. Entonces creo que para poder terminar y concluir con un informe final nos interesa ese aporte, el aporte que también ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos en las exposiciones que nos hicieron, pero también es importante que nos puedan acompañar en las sugerencias, en cómo debieran establecerse la prevención, los protocolos que debieran tenerse, así que por lo tanto nos interesa, y en la coordinación que le ha tocado a usted, señora directora nacional, con la mirada también que usted tiene de una región, y que esta es importante aplicarla ahora con la situación de la red y del apoyo que ustedes puedan hacer, las modificaciones que usted está planteando para estos nuevos tiempos. Yo creo que es necesario que usted hoy día, con el conocimiento que tiene, ya no tenemos que tomar el historial, pero ahora también ver cuál es el desafío futuro, qué es lo que ha ocurrido. Es decir, no nos pueden seguir ocurriendo situaciones como la que hemos tenido que lamentar, donde un niño, una niña y un adolescente va a terminar afectado, siendo vulnerado en sus derechos. Entonces yo creo que es un momento que nosotros podemos avanzar en esto, y la responsabilidad que cabe en el Poder Legislativo, donde hay diversas mociones que también debiéramos plantear y donde también el Ejecutivo debiera poder
acompañar aquello, por lo tanto nos interesa que en la siguiente sesión ustedes, si están en las condiciones, pudieran hacernos llegar sus propuestas, analizarlas con los diversos parlamentarios que somos parte de esta comisión, para definir y en la sesión subsiguiente ya dar término y tener un informe que, como bien lo señalaba el diputado Tucapel Jiménez, que esta también sea un informe vinculante, que se pueda entregar, que podamos hacer el seguimiento y que lo podamos tener todo, porque aquí interesa al Estado en su conjunto y a todas las instituciones vinculadas a proteger a los niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, ese es el mandato que todos nosotros comprometimos, y por lo tanto también desde la Secretaría, don Hernán nos va a acompañar en esto. Así que por lo tanto yo quisiera solicitarle al diputado Jiménez, al diputado Crispe, al diputado Saldívar, el diputado Sangüesa, el diputado Molina, el diputado Charper, que puedan opinar respecto a esto y ver que podamos tener todas las miradas y los apoyos que requerimos y los compromisos para con los niños y niñas y adolescentes del país. Ofrezco la palabra, diputados, o el compromiso, la posibilidad que ustedes van a tener de entregarnos aquellas propuestas, señor fiscal, señora directora, señora defensora de la niñez, señores del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No hay palabras solicitadas por acá, presidente. Ya, ¿y qué compromiso asumen? Le voy a preguntar al señor fiscal. Presidenta, bueno, nosotros acogemos la solicitud que usted nos plantea y podemos, a través de un documento, hacer algunos planteamientos específicos para hacerlos llegar a la comisión. Ahora, el ideal sería poder también construirlo ya colaborativamente con otras instituciones del Estado, ya de modo tal de poder dar una visión más amplia y no solo ya desde la investigación y la persecución penal. Vamos a intentar ya a lo mejor tener algunas alianzas para poder generar algún documento ya compartido. Así que lo comprometemos ya para el próximo miércoles. Muy bien, pues doña María Angélica tomará nota ahí del compromiso que hemos ya asumido. Ya, de acuerdo. Ya, presidenta. Muchas gracias, señor fiscal nacional. Señora Patricia, defensora nacional de la niñez. ¿Qué quiere que le diga? Pues señora presidenta, nosotros desde la Defensoría de la Niñez seguimos trabajando, peleando, insistiendo firmemente con que esto cambie de manera estructural, y estamos a disposición siempre del trabajo. Yo ya le comentaba que gracias a la disposición del fiscal Abbott hemos podido lograr que se analice una petición bien concreta en términos de lo que involucra la investigación de los delitos donde los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado son víctimas, y eso se está trabajando y abordando por ellos, y yo creo que en ese mismo sentido podemos también delinear algunos otros ámbitos relacionados con lo que yo explicité en el uso de la palabra anteriormente, más allá de, por cierto, todo lo que desde el Parlamento también se nos pueda requerir directamente en virtud del cumplimiento de nuestras funciones constitucionales y legales. En este momento lo que más nos preocupa a nosotros es esta posibilidad de veto presidencial, como le decía, porque efectivamente ese servicio de protección sin la aprobación de la ley de garantía nos parece que no tiene ninguna posibilidad de que delinee los cambios estructurales que niños, niñas y adolescentes requieren y merecen en este país, así que estamos abocados a ese tema y obviamente disponibles para colaborar y para participar activamente en todo lo que demande tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo, y por cierto en la posibilidad de interactuar, como ya lo estamos haciendo con el Ministerio Público, en el ámbito del trabajo que en la investigación se debe realizar respecto de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces nos apoyaría con su propuesta. La palabra. Ya. Don Hernán, no le entendí. ¿Quién está solicitando la palabra? Que el señor Pablo Riguera del INDH está solicitando la palabra. Sí, de acuerdo. Señora Presidente, sí, en esta ronda de los compromisos también agradeciendo la invitación claramente desde
la sugerencia que se hace desde la comisión, desde el instituto también podemos elaborar un documento respecto a las recomendaciones realizadas. Eso. Muchas gracias, le agradecemos y le vamos a esperar el próximo miércoles, si puede ser a lo mejor el día martes, para que le podamos también hacer llegar a cada uno de los diputados y diputadas. Señora Presidenta, estamos en la hora de término de la sesión. Don Hernán, ya tenemos los compromisos, tenemos que establecer la consideración de la propuesta que nos hace la diputada Hertz para la sesión del día lunes 15 de junio, que el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Chile para que se refiera al asesinato del huelquén Alejandro Treuquil. Así que, por lo tanto, para que lo podamos convocar para el día lunes 15 de junio, y en el cual también hemos convocado al señor fiscal nacional para abordar esta situación que es tan compleja igual para el pueblo mapuche con el asesinato del huelquén Alejandro Treuquil. ¿Requiere el asentimiento de la comisión, señora Presidenta? Para que se incorpore el diputado señor Crispi, el diputado señor Saldívar. Ya. Señor Celis, por favor. Todos están de acuerdo, Presidente. Ya. Aprobado la petición. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.